falleció triste luego de una ducha caliente, el galán más feo del cine mexicano. Durante años, hizo reír a millones con su humor desenfadado y su estilo único. Desde una infancia marcada por carencias, logró convertirse en un ícono del cine mexicano, a pesar de ser rechazado y considerado poco atractivo en el ámbito artístico. Consiguió ganarse un lugar como galán, pero el momento más difícil de su vida llegó tras contraer cáncer después de una ducha. Comenzamos. Pero antes, recuerda dejarnos un like para mantener viva la memoria de nuestras leyendas. Creció en un entorno humilde, marcado por la falta de recursos económicos y la ausencia de una figura paterna. Su madre, empleada en una fábrica de vidrio, se esforzaba por mantener el hogar mientras enfrentaba la rebeldía de su hijo, quien mostraba poco interés en los estudios. A pesar de su carácter inquieto y su bajo rendimiento académico, logró avanzar en la primaria y llegar a la secundaria, aunque con dificultades. Desde pequeño, encontró refugio en los espectáculos, admirando a figuras como Tintán y Óscar Pulido en la televisión. Usaba sus ahorros para ir al cine, donde disfrutaba desde comedias familiares hasta películas de rumberas como las de Ninón Sevilla, que despertaban su fascinación. Su madre intentó alejarlo de ese mundo, preocupada por su contenido inmoral, sin imaginar que, con el tiempo, él mismo incursionaría en un cine aún más audaz y polémico. Aunque en la televisión y el cine encontraba diversión, el día que su madre lo llevó al teatro por primera vez, Alberto quedó maravillado. Ver en vivo a los actores, el despliegue de luces, decorados, cambios de vestuario y la magia de la representación lo impactaron profundamente. Poco después de aquella visita, con apenas 14 o 15 años, se le ocurrió la idea de escaparse de la escuela para regresar al teatro donde había presenciado la función. Encontró su oportunidad trabajando como mandadero, ganándose la confianza del elenco mientras reunía propinas en secreto. Su madre descubrió sus artimañas cuando las vecinas le alertaron sobre sus gastos inusuales, llevándola a buscarlo con una patrulla. Al ver que solo ayudaba tras bambalinas, le prohibió regresar, pero al notar su tristeza y determinación, cedió con la condición de que no abandonara la escuela. Consciente de su vocación, Alberto pidió tomar cursos de actuación en los talleres del IEMS. A pesar de las dificultades económicas, su madre hizo el esfuerzo, permitiéndole pasar de mandadero a participar en obras teatrales, impulsado por su deseo de triunfar en el espectáculo. Alberto dejó Monterrey y viajó a la Ciudad de México para participar en la obra La Mosca, inicialmente por solo unas semanas. Sin embargo, la energía de la gran urbe lo atrapó, y decidió quedarse, aprovechando su carisma para relacionarse con productores y obtener pequeños papeles en teatro comercial. Su personalidad extrovertida y su talento para la comedia le abrieron puertas en la exigente comunidad teatral. Aunque solía interpretar roles menores, cada personaje era una oportunidad para destacarse. Su físico delgado, alto y con rasgos distintivos, lejos de ser una desventaja, se convirtió en su sello personal. Con su creciente fama en el teatro, llamó la atención de los productores de cine, obteniendo uno de sus primeros papeles en Almohada para tres, que, aunque modesto, le abrió camino a proyectos más comerciales. Su gran salto llegó con Santo en El Tesoro de Drácula, cuya versión europea incluía escenas eróticas que generaron controversia, pero también le dieron notoriedad nacional e internacional. Fue en esta etapa cuando el apodo de El Caballo se consolidó oficialmente, usándose en la promoción de sus películas. Lejos de ofenderse, lo adoptó con orgullo, afirmando que siempre había llevado esa etiqueta y que le encantaba ser reconocido por el público. En la década de 1970, el cine mexicano experimentó un giro polémico con la irrupción del cine de ficheras, caracterizado por cabarets, personajes populares, lenguaje picante y chistes de doble sentido. A pesar de las críticas de sectores conservadores, estas películas fueron un éxito de taquilla y revitalizaron la industria cinematográfica. Figuras como Alfonso Zayas, Rafael Inclán y Luis de Alba dominaron este género, y Alberto Rojas, El Caballo, se consolidó como protagonista en títulos como Las Muñecas de Medianoche, 1979. Aunque la crítica señalaba la cosificación femenina y la vulgaridad de estas producciones, Rojas defendía su valor como entretenimiento accesible para el público. Convencido de la importancia de estas películas, El Caballo destacaba que, aunque se basaban en humor pícaro, requerían esfuerzo y dirección,
con actores que debían asumir largas jornadas de rodaje y escenas de desnudos, algo poco común para los hombres en esa época. Su disposición a mostrarse sin inhibiciones lo llevó incluso a posar para una revista masculina, algo inusual en la industria dominada por publicaciones femeninas. Sin poseer el físico de galanes como Andrés García o Jorge Rivero, su carisma y conexión con el público hicieron de aquella edición un éxito de ventas, confirmando su popularidad dentro y fuera de la pantalla. Además de ser un ícono del cine de ficheras, Alberto Rojas incursionó en la dirección de cine y teatro, defendiendo los videohomes de los años 90 como una forma de sostener la industria popular. En teatro, destacó con montajes cómicos y de crítica social, siendo su versión de Papito Querido una de las más recordadas. En sus últimos años, escribió Los monólogos de la Catrina, donde abordó la muerte con humor y reflexión, mostrando una faceta más sensible de su carrera. No todo en la trayectoria de El Caballo fueron éxitos, pues su relación con Lucero Reynoso generó controversia. Se conocieron cuando ella tenía 13 años, y él, consciente del escándalo, esperó hasta que cumpliera 18 para declararle su amor. Con la aprobación de sus padres, se casaron y tuvieron 3 hijos. Sin embargo, el matrimonio terminó en divorcio, con rumores de infidelidades y prolongadas ausencias de Alberto por trabajo, aunque él siempre negó las acusaciones. Tras 3 años de divorcio, Alberto Rojas pidió que se casaran nuevamente, reconociendo su sacrificio. Aunque al principio ella dudó, terminaron reconciliándose y retomando su matrimonio. Sus hijos siguieron ligados al entretenimiento en distintas facetas, destacando Lucero en telenovelas y producción teatral. En su hogar, las fiestas eran legendarias, con invitados como Luis de Alba, Rafael Inclán y Alfonso Zayas, donde las noches de celebración a menudo terminaban con amigos en cualquier rincón de la casa. Con el final de los años 80 e inicios de los 90, el cine de ficheras entró en decadencia. El público se orientó más hacia la televisión y los lanzamientos de Hollywood, dejando la taquilla nacional en crisis. Para muchos de aquellos actores que habían brillado gracias a la sexicomedia, resultó complicado reconvertirse. Algunos optaron por papeles en telenovelas, otros se refugiaron en el teatro, y hubo quienes, como Alberto Rojas, incursionaron en los videohomes. Los videohomes, películas con bajo presupuesto filmadas directamente para su exhibición en videocasetes, se volvieron un fenómeno efímero pero rentable en los barrios populares y en algunos canales locales. Con tramas sencillas, lenguaje informal y a veces escenas subidas de tono, estos trabajos permitían a actores como Alberto Rojas, Alfonso Zayas o Lina Santos seguir generando ingresos y conservando cierto público fiel. El Caballo incluso dirigió y protagonizó varias de estas producciones, demostrando que lo suyo era un verdadero oficio que sabía adaptarse a las nuevas tendencias, aunque los reflectores de antaño ya no lo iluminaran con la misma intensidad. A finales de 2015, la vida de Alberto Rojas dio un vuelco dramático. Desde hacía tiempo, tenía la costumbre de orinar justo después de una ducha caliente, sin imaginar que este hábito podía afectar su salud. Con el tiempo, el calor constante dilató sus vasos sanguíneos. Debido a su sensibilidad, comenzó a experimentar episodios de hematuria. Alarmado por la presencia de sangre en su orina, buscó atención médica. Fue entonces cuando recibió la noticia que nadie quiere escuchar: le diagnosticaron cáncer de vejiga. Los especialistas le explicaron que la irritación prolongada en su tracto urinario, combinada con otros factores, aceleró el desarrollo de su enfermedad. Se sometió a cirugías, tratamientos alternativos con imanes. En ocasiones, regresó a la medicina tradicional. Ante todo, quería seguir haciendo lo que más amaba: actuar. Por ello, ni la enfermedad lo detuvo para presentarse en el escenario con la misma energía y otros proyectos que tenía en puerta. No faltaron los rumores de que evitaba la quimioterapia por el miedo a los efectos secundarios y porque, al ser un hombre activo, no quería verse limitado. Sin embargo, el cáncer avanzó más rápido de lo esperado. El Caballo seguía firme en sus convicciones, en su humor y en su determinación de no manchar su carrera con escándalos, al punto de siempre recalcar que él no era de armar bochornos en la prensa. Lamentablemente, la enfermedad avanzó de manera implacable. Cada nuevo tratamiento parecía no surtir efecto, y su estado de salud decayó con rapidez. El 21 de febrero de 2016, un domingo, Alberto falleció en brazos de su hijo Alberto Jr. en el hogar familiar. Su viuda,
Lucero Reynoso y sus 3 hijos decidieron velarlo en la funeraria Galloso de Sullivan para posteriormente cremarlo. Sus cenizas reposan en el nicho familiar, como él lo habría deseado. Aún así, la despedida de El Caballo fue algo muy sentido en el ambiente artístico, especialmente entre quienes lo conocieron en su faceta más amigable y protectora. Dejó tras de sí un legado de alrededor de 70 producciones entre cine formal y videohomes, sin contar las incontables puestas en escena y giras teatrales. Marcó con su peculiar humor un antes y un después en la industria del entretenimiento popular y se ganó, para bien o para mal, un espacio en la memoria colectiva de la cultura mexicana.